En primer lugar, vamos a hablar de un tipo de mayúscula especial llamada mayúscula diacrítica. ¿Ya? Mayúscula diacrítica. Ya, esta mayúscula es un tipo de mayúscula diferenciadora. ¿Ya? Nos permite distinguir, así como hay acentuación diacrítica, recuerden que la acentuación nos permite diferenciar entre un pronombre de un determinante, ¿no? Una conjunción de un, de un sustantivo, etc. Bien, esa es la tilde diacrítica. Acá la mayúscula también nos permite diferenciar no categorías gramaticales, sino principalmente nos permite diferenciar significados, ¿ya? Nos permite distinguir significados. A ver, por ejemplo, tenemos el caso de la palabra iglesia y universidad. ¿Ya? Iglesia y universidad. Iglesia y universidad van con mayúscula siempre y cuando se refiera a las instituciones, a los organismos. ¿Ya? Y a su vez también iría con minúscula iglesia y universidad, siempre y cuando se refieran a lugares, a edificios, ¿ya? Edificaciones. Por ejemplo, si dijéramos nos vemos en la iglesia. Nos vemos en la iglesia, ¿no? Ahí con minúscula porque hace referencia a un lugar. O vivo por la universidad. ¿No? Con minúscula porque se refiere a un lugar, ¿no? Vivo por la universidad. Pero la iglesia prohíbe el aborto. Acá iglesia sí con mayúscula porque se refiere a una institución. O si no, por ejemplo, también la universidad es autónoma. Se refiere a una institución. Bien, en esos casos, estas palabras van a ir con mayúscula. No vayas a confundirte y extender la parte teórica de iglesia y universidad para otras cosas. Por ejemplo, para ministerio o para congreso, ¿ya? A ver, vamos a poner un ejemplo. Ojito. Ojo, cuidado, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos pintaron la fachada, como decimos la fachada, ahí sería pintaron la fachada de la iglesia. Con minúscula, iglesia, porque te está hablando de un lugar, ¿no? De un edificio. Pero no sería lo mismo si hubiéramos dicho pintaron la fachada del Congreso. Ahí con mayúscula Congreso. No, por más que Congreso en este ejemplo se refiera a una ubicación, a un lugar, igual va con mayúscula, ¿ya? Congreso se escribe con mayúscula porque es una institución y no pertenece al rubro de las mayúsculas diacríticas, como iglesia y universidad. Congreso como institución y también Congreso como ubicación. Si dijéramos, nos vamos a concentrar al frente del Congreso para protestar contra el gobierno. Entonces ahí la palabra Congreso igual con mayúscula, ¿ya? Con mayúscula, por más que se refiera, repito, a un lugar. Lo mismo pasa con municipio, lo mismo pasa con ministerio. ¿Ya? Este es nuestro primer caso de mayúsculas diacríticas. Ahora vamos a hablar de un segundo caso. Tenemos las palabras policía y ejército. Policía y ejército. Con mayúscula y policía y ejército con minúscula. Van con mayúscula policía y ejército también cuando se refieran a organismos, instituciones, y van con minúscula cuando se refieran básicamente a personas. Ya, por ejemplo, me detuvo la policía.
Ya, me detuvo la policía. Entonces, acá la palabra policía puede referirse a una persona, ¿no? A una mujer que es policía, o puede referirse a un conjunto de policías. En ambos casos va a ir con minúscula porque se refiere a personas. No, congreso como evento no, ese con minúscula. En ambos casos se refiere a personas, ¿ya? Por eso es que va con minúscula. En cambio, si dijéramos, por ejemplo, la policía está de aniversario, ¿ya? Para referirnos a la institución, pues acá va con mayúscula, ¿ya? Con mayúscula porque se refiere a la institución. Ahora, tengan cuidado con esta expresión, ¿ya? Cuidado, cuidado, ojito, ojito, con la frase Policía Nacional. Cuando decimos Policía Nacional, policía va con mayúscula, pero nacional no. Nacional se escribe con minúscula. ¿Ya? Policía Nacional, cuando referimos a la institución, policía con mayúscula y nacional no. Recuerden que el nombre oficial de la policía peruana es Policía Nacional del Perú. Cuando está el nombre protocolario completo, completito, ahí sí va con mayúscula, ¿ya? Policía Nacional del Perú. Repito, cuando está el nombre protocolario completo, ahí sí va con mayúscula. Que en este caso, cuando decimos Policía Nacional, es como decir Policía Regional, Policía Local. ¿Bien? Ese va con minúscula, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Para que vaya con mayúscula tiene que estar todo el nombre completo. ¿Ya? Todo el nombre protocolario completo. A ver, en siguiente lugar, vamos a hablar sobre las palabras, sobre la palabra gobierno. ¿Ya? Gobierno. ¿Ya? Esta palabra gobierno va con mayúscula también cuando se refiere a la institución. Iría con minúscula cuando se refiere al acto mismo de gobernar. A ver, por ejemplo, si dijéramos, el gobierno peruano firmó el tratado. ¿Ya? Firmó el tratado. El gobierno peruano firmó el tratado. Acá hablamos de la institución, ¿no? No de una persona, sino de la institución. En cambio, iría con minúsculas si dijéramos el gobierno el gobierno de Boluarte fue desastroso, fue pésimo, fue malo ahí. No estamos hablando de la institución, sino de la forma como gobernó Boluarte al país, no a la nación. Por eso es que va con minúscula. Si usáramos la palabra gobierno en plural, mantiene sus mayúsculas, mantiene la mayúscula, ¿ya? A ver, por ejemplo, si dijéramos los gobiernos de Perú y Chile. Los gobiernos de Perú y Chile, ¿ya? Ahí mantiene la mayúscula, porque se refiere a la institución, ¿ya? Por más que se encuentre en plural, mantiene su uso en mayúscula. A ver, siguiente punto.
A ver, sobre la palabra Estado. Estado también va con mayúscula cuando se refiere a la institución. Iría con minúscula en varios casos. ¿Ya? A ver, por ejemplo, el Estado peruano, pertenece a ese pacto, ¿ya? Con mayúscula. En este caso, Estado se refiere a un país, ¿cierto? Estado peruano. Pero si dijéramos, por ejemplo, estado de sitio, estado de emergencia, estado de excepción, ahí la palabra estado va con minúscula, ¿ya? Esas variantes, estado de sitio, estado de emergencia, estado de excepción, pero también, ojito, cuando señalemos esto, ¿ya? El estado de California. El estado de California. Recuerden que así como Perú se divide en departamentos, Estados Unidos se divide en estados. Entonces, en ese caso, las divisiones de los Estados Unidos y de otros lugares, ahí va a ir con minúscula porque no se refiere a una nación, sino se refiere, entre comillas, así, entre comillas, a un departamento, ¿ya? Si voy a poner acá, entre comillas, se refiere a un departamento. Es como decir el departamento de Tacna, el departamento de Arequipa, el departamento de Junín, etc. Ya, obviamente tendrá sus grandes diferencias, ¿no? Pero acá, repito, en el estado de California no se refiere a la nación, no se refiere a un país, ¿bien? Esto es con respecto a las mayúsculas diacríticas. Ya. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los premios. Vamos a hablar sobre los premios. Los premios se escriben con mayúscula incluso en la palabra premio, ¿ya? Por ejemplo, uno de los primeros premios que ganó Vargas Llosa se llamó Premio Biblioteca Breve. Premio Biblioteca Breve, ¿no? Eso va con mayúscula. Repito, incluso la palabra premio. Premio Biblioteca Breve. Si no habláramos del otro ejemplo, ¿ya? El Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, ¿ya? Como premio. Miren, va todo con mayúsculas, salvo las preposiciones y los artículos, ¿no? Les decía, si no habláramos del premio, sino de la persona que ganó el premio, por ejemplo, falleció el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz, ¿no? Si no hablamos del premio, sino de la persona que recibió el premio, ya en ese caso, todo va a ir con minúscula. ¿Ya? Todo va a ir con minúscula, ¿no? Acá, la persona ganadora del premio. ¿Ya? La persona. A menos que encontremos una palabra que se anticipe a esto. ¿Ya? Y en vez de decir falleció el premio Nobel de la Paz, dijéramos falleció el ganador del premio Nobel de la Paz. Ahí va todo con mayúscula, ¿no? Porque la palabra ganador y es la que está refiriéndose a la persona. Ya, pero hay más sobre los premios. Tenemos un caso especial con los premios.
¿ya? De música y película, ¿ya? Premios de música y película. Premios de música y película. Cuando sean premios de música y película, la adivinación general va con mayúscula, ¿ya? En cambio, todas las subdivisiones que tienen estos tipos de premios, ahí es diferente, ¿ya? Por ejemplo, hoy es la ceremonia del premio Oscar. Hoy es la ceremonia del premio Oscar. Ahí todavía conserva la mayúscula premio. Pero les decía, en todas las demás subdivisiones va a escribirse con minúscula la palabra premio. A ver, mire, por ejemplo, si dijéramos el premio Oscar a mejor guión, ¿ya? A mejor director, a mejor actriz, ¿ya? Como hay un montón de subdivisiones, solamente Oscar, el nombre del premio, conserva la mayúscula. Todo lo demás va en minúscula, ¿ya? Incluso la palabra premio, ¿ya? Todo lo demás con minúscula. Por otra parte, si la palabra Oscar o el nombre de otro premio se refiere a la estatuilla, al objeto, ahí va a escribirse con minúscula. ¿Ya? Si la palabra Oscar u otro nombre de premio, por ejemplo, la gaviota de plata, el oso de Berlín, se refiere al objeto como tal, ahí va a escribirse con minúscula. ¿Ya? Por ejemplo, Drexler, que es un cantante, Drexler posó con su Oscar. Ya posó con su Oscar. Ahí. Con minúscula Oscar porque se refiere, les repito, se refiere al objeto, ¿no? Por eso es que se escribe con minúscula. Bien. Eso con respecto de los premios. Ese es nuestro segundo caso. Pasamos al tercer caso. Ya, en este tercer caso vamos a hablar de los títulos. Ya, títulos de obras de creación. En general, los títulos. ¿Ya? Cuando decimos obras de creación, no solamente nos referimos a libros, aunque son los más comunes, pero también puede ser canciones, también pueden ser pinturas, esculturas, películas, etc. Por ejemplo, si decimos la botella de chicha. La botella de chicha. Así. La botella de chicha es un cuento de Julio Ramón Ribeiro y se escribe con mayúscula solamente la inicial, ya, únicamente la inicial. O, por ejemplo, Sin Sentimiento, que es el título de una canción, Sin Sentimiento. ¿Ya? Solamente con mayúscula la inicial. Cuando se trata de novelas, se escribe en cursiva, ¿ya? Por ejemplo, La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Así. La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo. Ya va en cursiva. Y también con mayúscula únicamente la inicial. Cuando se trata de cuentos o de canciones, entrecomillado. Cuando se trata, aunque esto lo vamos a ver cuando hablemos de puntuación, cuando se trata de novelas, va en cursiva. ¿Ya? Y la regla es la misma, únicamente con mayúscula la inicial. Evidentemente, a menos que dentro haya un nombre propio, ¿ya? A menos que dentro del título haya un nombre propio, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos el diario de Ana Frank, ¿no? Ana Frank tiene que ir con mayúscula, pues no, porque es un nombre propio. Pero en general solamente la inicial va con mayúscula. A ver, otro ejemplo, 100 años de soledad. 100 años de soledad.
Ya, 100 años de soledad. Únicamente con mayúscula la inicial. En general los títulos, ¿ah? Pero también hay casos súper especiales, ¿ya? Súper especiales, en los que dentro del título aparecen algunas denominaciones que son nombres propios, pero que no son evidentes que son nombres propios. Ana Frank sí es notorio que es un nombre propio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un cuento de Julio Ramón Ribeiro llamado Silvio en el Rosedal. Silvio en el Rosedal. Ya, Silvio es el protagonista y se encuentra no en un rosedal, ya, sino que el rosedal es una hacienda, ya, es el nombre de una hacienda. Por eso es que va con mayúscula, Silvio en el Rosedal. Y también un par de obras un poquito más conocidas de Vargas Llosa, La fiesta del chivo y Conversación en la catedral. Así, La fiesta del chivo y Conversación en la catedral. ¿Ya? A ver, en este caso, la palabra chivo se escribe con mayúscula porque se trata de un apodo. Es el apodo del dictador de la República Dominicana llamado Rafael Leonidas Trujillo. Le decían chivo, ¿no? Por eso es que va con mayúscula. O la otra que les decía de Vargas Llosa, Conversación en la catedral. ¿No? Conversación en la catedral. Al igual que hace rato les mencioné el Rosedal, es el nombre de una hacienda. Acá la catedral es el nombre de un bar. Este bar se llama La Catedral, por eso es que va con mayúscula La Catedral. Estos son 3 ejemplos, pero existen innumerable cantidad de casos. Solo que en San Marcos nos van a preguntar por obras o autores que no conocemos, ¿no? Obras de autores que no son, digamos, que ni siquiera quizás hayamos escuchado en algún caso, ¿ya? Pero sí, evidentemente esto tendríamos que saberlo, ¿no? Tendríamos que saber porque es de Julio Ramón Ribeiro y porque viene a ser de Vargas Llosa, que son 2 de nuestros escritores más representativos, ¿no? Bueno, lo de Ñacatita creo, Alejandra, que está sobreentendido, ¿no? Es un nombre propio, Ñacatita. Si es un nombre, tiene que ir con mayúscula. No pongo ese tipo de ejemplos porque es evidente, ¿no? Por ejemplo, si escribiera Un mundo para Julius, Julius tiene que ir con mayúscula porque es un nombre propio, ¿no? O Litume en los Andes, Andes tiene que ir con mayúscula porque es un nombre propio. Ñacatita, ustedes saben que es un nombre propio, tiene que ir con mayúscula. Estoy poniendo ejemplos en los que no son tan evidentes que son nombres propios. A ver, por otro lado, hay algunos personajes que conservan su escritura en mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, es Gato con Botas, ¿ya? Gato con Botas. Ese es su apodo. Tiene que ir con mayúscula, Gato con Botas. O también, por ejemplo, Caperucita Roja. Ese es su nombre propio. No es una niña que usa una caperuza roja, bueno, que también, pero su nombre es Caperucita Roja. Y Caperucita Roja tiene que ir con mayúscula, ¿ya? Caperucita Roja. Y también el nombre de su antagonista, que es Lobo Feroz. Ya, ese es su nombre propio, ya, Lobo Feroz. Ya, Lobo Feroz. Bien. Bueno, recuerden, he puesto títulos de obras de creación y nos referimos a cuentos, novelas, canciones, nombres de programas de radio, programas de televisión, etc. ¿Ya? Acá incluyen programas de radio, repito, programas de televisión, etc. Solamente la inicial porque es un título. ¿Ya? Los títulos, repito, solamente la inicial. Bueno, acabamos con los títulos. Ahora hablemos de los movimientos artísticos. Los movimientos artísticos.
Movimientos artísticos universales. Movimientos artísticos universales. En el caso de los movimientos artísticos, solamente hay 4 movimientos universales que van con mayúscula. Ya, así voy a poner, solo son 4 los que van con mayúscula. O sea, hay más movimientos, ¿no? Estamos hablando de las mayúsculas, ojo, de las mayúsculas, ¿ya? Empezamos con Renacimiento. Renacimiento, con mayúscula. Luego del Renacimiento viene el Barroco, ¿no? Con mayúscula. Luego del Barroco viene el Neoclasicismo, ¿no? Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, y luego viene el Romanticismo. Ya, Romanticismo, ¿bien? Son los 4 movimientos artísticos que llevan mayúscula. Los demás, realismo, vanguardismo, clasicismo, medievalismo, etc., van con minúscula. Les decía, por ejemplo, ¿no? Acá realismo minúscula, vanguardismo con minúscula. Ya. Y aunque ya se los dije en la clase pasada, también recuerden, las generaciones van con minúscula. Generación del 50, generación del bicentenario, generación beat, generación perdida, generación del 98, del 27, etc., con minúscula, ¿ya? Ahora, tengan cuidado con la palabra barroco, ¿ya? Porque la palabra barroco puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. Cuando sea sustantivo va con mayúscula. Por ejemplo, si dijéramos, en el barroco destacó Góngora. En el barroco destacó Góngora, ¿no? Ahí con mayúscula barroco. Pero si hubiéramos dicho, por ejemplo, ese estilo barroco, no me gusta. Ese estilo barroco no me gusta, ¿no? Acá la palabra barroco está actuando como adjetivo. Ya. Pues ahí va con minúscula porque básicamente es un adjetivo, ¿no? En cambio acá es un sustantivo. El sustantivo es estilo, ¿no? Por lo tanto, barroco actúa como adjetivo acá. Por eso que va con minúscula, ¿ya? No pasa lo mismo con los demás, porque con los demás es evidente, ¿no? Es estilo renacentista, es estilo neoclásico, es estilo romántico, bien, con minúscula. Y ahí sí cambia completamente, solo con barroco se mantiene. A ver, para ir terminando esta pizarra, a ver, en quinto lugar, tenemos a los organismos, instituciones, partidos políticos y equipos deportivos. ¿Ya? Este tipo de nombres va con mayúscula la inicial y también los sustantivos o adjetivos o las palabras significativas que formarán parte del nombre propio. Por ejemplo, Gran Teatro Nacional. Gran Teatro Nacional, ¿no? Ahí va todo con mayúscula porque es el nombre del teatro, ¿no? Gran Teatro Nacional. O también, por ejemplo, Museo de la Nación.
Museo de la Nación. O Cruz Roja. Cruz Roja, ¿no? O, por ejemplo, Juntos por el Perú. Miren, preposición y artículo con minúscula, ya, Juntos por el Perú. Un equipo deportivo como Asociación Deportiva Tarma, ya, con mayúscula. Con respecto de los colores, aprovechando esta parte, de los colores de los equipos, a ver, por ejemplo, si dijéramos blanquiazul, para referirnos a Alianza Lima, aquí blanquiazul va con minúscula, porque se refiere a un club deportivo, ¿ya? A un club. Pero blanquirroja ya iría con mayúscula porque no se refiere a un club, sino es el equipo nacional. Es el equipo nacional. Es el equipo que representa a toda la nación, ¿ya? Equipo nacional. A ver, aprovechemos esto, este espacio. A ver, en sexto lugar, las divisiones internas de las empresas. ¿Ya? Divisiones internas de las empresas. Divisiones internas de las empresas. A ver, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si dijéramos área de recursos humanos. Área de recursos humanos. Con mayúscula todo, ¿ya? Incluso la palabra área, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, si dijéramos departamento de contabilidad. Departamento de contabilidad. Departamento de psicología. ¿Ya? Área de pedagogía, ¿ya? Así, va con mayúscula, repito, incluso la palabra área o la palabra departamento. ¿Bien? Bueno, señoritas y caballeros, ¿habrá alguna consulta sobre esta pizarra? ¿Alguna aclaración que hacerles sobre esta pizarra? Ya, ninguna. Entonces, por favor, ya sabe su captura, por favor, su foto para continuar. Ya puedo borrar, ¿no?
A ver, chicos, nos habíamos quedado en el caso 6 sobre divisiones internas de las empresas. Ahora hablemos de, bueno, caso 7. Nombres de leyes, proyectos y planes oficiales, ¿ya? Nombres de leyes, proyectos y planes oficiales. Como son nombres propios, se quiere con mayúscula, en este caso en todas las palabras significativas, ¿ya? Por ejemplo, Ley General de Educación. Ley General de Educación. Así. O si no, proyecto de vivienda familiar. ¿Ya? O proyecto de genoma humano. Así. O si no, plan lector. Plan lector. ¿Ya? Plan lector. Bien. Ahora, repito, tienen que ser nombres oficiales. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir, el gobierno aprobó el proyecto de vivienda multifamiliar, ¿no? Ahí con mayúscula. En el caso de la palabra ley, a veces aparecen otras denominaciones como ley seca, por ejemplo. No es un nombre propio de ley seca, ya tiene su propia denominación, ya ley seca. O también, por ejemplo, la ley del hielo, la ley del, ley Pulpín, con minúscula, ¿ya? Eso va con, repito, se escribe con minúscula. A ver, en octavo lugar, un segundito, por favor. A ver, en octavo lugar, los nombres de cursos. Los nombres de cursos y facultades, ¿no? Nombres de cursos y facultades. Por ejemplo, desaprobó teoría literaria. Desaprobó teoría literaria. Con mayúscula las dos palabras o las tres palabras que forman el nombre del curso. Ya, por ejemplo, tú llevas historia universal, ¿no? Las dos palabras, historia universal como nombre de un curso, ¿ya? Pero, ojo, tiene que ser nombres de cursos. Si yo dijera, por ejemplo, no me gusta la teoría literaria, aquí ya no estamos hablando de un curso, sino simplemente de un estudio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las disciplinas o las ciencias. A ver, por ejemplo, acá la palabra física va con mayúscula, siempre y cuando sea el nombre de un curso y también el nombre de una facultad, ¿no? Voy a estudiar en la facultad de física. Pero física iría con minúscula si se refiere a una ciencia. La física domina el mundo, por ejemplo, y ahí con minúscula. Repito, tiene que notarse, verse, identificarse que son nombres de cursos. Si son nombres de ciencias o de disciplinas, con minúscula, ¿ya? Así, sí, Gabriela, porque no son nombres de leyes oficiales. La ley seca tiene su propia denominación. Ya no sé cuál es su nombre, pero tiene su propia denominación. Y ley Pulpín tampoco es un nombre oficial. Por eso es que va con minúscula, ¿ya? Tiene que ser nombres de leyes oficiales. Ya, eso pasa. Ya 7, 8, caso 9. Hemos hablado hace rato de los títulos de obras de creación. ¿Ya? Y habíamos quedado que se escriben entre comillas
o en cursiva, ¿no? Dependiendo de qué se trata. Pero ¿qué pasa con los libros sagrados? En el caso de los libros sagrados, no se escriben ni en cursiva ni entre comillas, y va con mayúscula no solamente la inicial, ¿ya? Voy a poner la Biblia como ejemplo. El artículo no forma parte del nombre propio de la Biblia, por eso es que va con minúscula. El Corán. Pero si tenemos, por ejemplo, Libro de los Muertos, se escribe con mayúscula libro, pero también muertos. Ya con mayúscula libro, pero también muertos, ¿ya? A ver, otro ejemplo del libro sagrado, Cantar de los Cantares, Carta a los Apóstoles, Carta a los Efesos, Carta a los Corintios. Entonces acá, Cantar de los Cantares va con mayúscula, cantar porque inicia, pero también cantares, ¿ya? Pero también cantares porque es un sustantivo, ¿ya? Dentro de los libros sagrados no cursiva, no entre comillas, y va con mayúscula la inicial del libro sagrado y también los sustantivos, adjetivos que forman parte del nombre del libro sagrado. Ya, vinculado con la religión, tenemos a las órdenes religiosas. Las órdenes en general, ¿ya? Pero las más frecuentes, las más comunes, son las órdenes religiosas. En el caso de las órdenes religiosas, se escribe con mayúscula incluso la palabra orden, ¿ya? Por ejemplo, Orden de Santo Domingo. ¿Ya? Orden de Santo Domingo. Ah, me faltó la N. Orden de Frailes Menores. Ya. Pero, por ejemplo, si dijéramos dominicos, dominicos con minúscula. Si dijéramos franciscanos, jesuitas, jesuitas con minúscula. Porque son como gentilicios, no es que sean gentilicios, ¿no? Pero son como gentilicios, ¿bien? No entiendo tu pregunta, Dérica. No entiendo a qué te refieres. Ya, ahí. A ver si lo contextualizas bien, ¿ya? Porque no sé a qué se refiere eso. A ver, tenemos el caso 10 de órdenes religiosas. A ver, pasamos al caso 11. En el caso 11 vamos a hablar de los signos del zodiaco. Signos del zodiaco. Signos del zodiaco. O si no, ubícame si hay una pregunta vinculada a ese tema en el material. Ubícame qué pregunta, qué número está, para leerlo y para identificarlo con más facilidad. A ver, en el caso 11, signos del zodiaco. La palabra zodiaco se escribe con mayúscula, ¿ya? En el caso de los signos del zodiaco va con mayúscula siempre y cuando se refiera al signo en sí, ¿ya? Por ejemplo, Libra y Acuario son compatibles. Son compatibles. Pero si habláramos de las personas que tienen ese signo, por ejemplo, Luz es Acuario, aquí va con minúscula la palabra Acuario. A menos que le agreguemos Luz es del signo, ya, del signo Acuario. Luz es del signo Acuario, ¿bien? Ahí con mayúscula la palabra Acuario porque se ubica luego de la palabra signo, ¿ya? Porque se va a ubicar luego de la palabra signo, ¿ya? Por otra parte,
los signos del zodiaco se vinculan con algunos objetos, animales, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de la balanza. Balanza con mayúscula siempre y cuando se refiera a Libra. ¿Ya? Lo mismo pasará, por ejemplo, con carnero, ¿no? El signo del carnero, siempre y cuando se refiera a Aries, o el signo del centauro, ¿no? Siempre y cuando se refiere a Sagitario, etc. ¿Ya? Van con mayúscula también esas denominaciones, repito, que se vinculan a los signos de manera contextual por la imagen que tenemos, ¿no? Por el dibujo que tenemos de estos signos, ¿ya? No te olvides que zodiaco con mayúscula, zodiacal no, sino zodiaco con mayúscula, ¿ya? A ver, caso 12, tenemos los hechos históricos. Hechos históricos. En cuanto a los hechos históricos, va con mayúscula, ¿ya? El sustantivo y el adjetivo, salvo si el adjetivo es un gentilicio, como por ejemplo en Revolución Francesa, ¿ya? O en Imperio Romano, ¿no? Son ejemplos que les puse en la clase pasada cuando les expliqué que los gentilicios van a escribirse con minúscula, ¿no? Imperio Romano. Hay con minúscula, repito, porque son gentilicios, pero si no fueran gentilicios, ¿ya? Ahí cambia la situación. ¿Ya? Por ejemplo, Revolución Cultural China. Revolución Cultural China. China con minúscula porque es un gentilicio. En Revolución Industrial, las dos palabras con mayúscula, ¿ya? O en Imperio de Occidente, ¿ya? Con mayúscula Occidente, ¿ya? Imperio de Occidente. Con mayúscula, ¿ya? Acá, ojo, hay un caso especial con respecto a los hechos históricos. A ver, por ejemplo, si habláramos de el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico va con mayúscula, porque recuerden, ustedes deben saberlo por historia más que yo, era una asociación de diferentes estados de Europa, ¿no? Para luchar en contra de los moros, si no me equivoco. ¿Ya? Se va con mayúscula, Sacro Imperio Romano Germánico. También sobre las grandes guerras mundiales. Otra cosita más. Cuando un adjetivo se antepone a la palabra imperio, va con mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, Celeste Imperio. Celeste Imperio. O Bajo Imperio. Ahora, le estaba hablando de las guerras mundiales. Las guerras mundiales tienen ese nombre, ¿no? Se llama Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. En cambio, las demás guerras tienen su propia denominación. En las grandes guerras mundiales va con mayúscula, ¿ya? Primera o Segunda también. Guerra Mundial. Primera o Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial también se le llama Gran Guerra, por lo tanto va con mayúscula también. Pero en los demás casos, la palabra guerra va con minúscula porque tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, Guerra de los 100 años. 100 años sí va con mayúscula. O Guerra de las Dos Rosas, ¿no? De las Dos Rosas. Dos Rosas va con mayúscula, ¿ya? En el caso de las batallas y los combates, ¿ya? Batallas y combates, esa no lleva mayúscula, ¿ya? Repito, en el caso de batallas y combates no lleva mayúscula, ¿ya? La palabra batalla va con minúscula, la palabra combate va con mayúscula. Lo que va con mayúscula es el nombre de la batalla, ¿no? Por ejemplo, o el nombre del combate. Batalla de Ayacucho. Y normalmente son nombres propios, ¿no? De Ayacucho, Junín, combate del 2 de mayo,
de Angamos, etc., lo que sea, el nombre propio sí, pero batalla y combate no lleva mayúscula. ¿Bien? Eso pasa con los hechos históricos. Ahora nuestro 13º caso. Como se pueden dar cuenta, es un montón de información y es información bastante memorística además, súper memorística, ¿no? Me preguntan, siempre va con mayúsculas las palabras que van antes de imperio, siempre y cuando Kenia formara parte del nombre del imperio, ¿ya? Siempre y cuando sea parte del nombre del imperio, sí, va con mayúscula. No, Mariana, ahí romano va con minúscula, salvo en Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Salvo en ese caso Sacro Imperio Romano Germánico. A ver, tenemos a ver, caso 13, encontramos a los periodos históricos, ¿ya? Ponemos acá edades y periodos históricos. Edades y periodos históricos. Ya, en las edades y periodos históricos va a ir con mayúscula las dos palabras, ¿ya? Por ejemplo, edad media, ¿no? O edad de piedra, edad media, edad de piedra, con mayúscula, edad media las dos, edad de piedra también con mayúscula. Los periodos históricos, por ejemplo, siglo de oro, siglo de las luces, la ilustración, etc. Guerra Fría como un periodo histórico, ¿no? Porque recuerden que la Guerra Fría no fue una guerra, sino fue una época de tensión entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, ¿no? Guerra Fría, la palabra virreinato con mayúscula, pero una aclaración sobre la palabra virreinato. Virreinato va con mayúscula siempre y cuando se refiera a un periodo histórico, ¿no? Por ejemplo, el Perú en pre-Inca, Inca, virreinato, colonia, república, como periodos históricos van con mayúscula, ¿no? Vinculado a este punto, o por ejemplo, en el caso de España, la Reconquista o la Guerra Civil, también en el caso de España. Cada nación pues tiene o presenta sus propios periodos históricos. Vinculado con estas edades, vamos a ver sobre las edades geocronológicas. Va con mayúscula únicamente el sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, Pleistoceno. Por ejemplo, Jurásico, Cretácico, etc. Si hubiéramos dicho, por ejemplo, Jurásico medio, Jurásico superior, Jurásico inferior, las palabras medio, superior, inferior van con minúsculas porque son adjetivos. Solamente con mayúscula el sustantivo nada más, ¿ya? A menos que le agreguemos la palabra era o periodo. Si le agregas la palabra era o periodo, ahí sí lo escribimos con minúscula. Por ejemplo, era cenozoica. Periodo jurásico. Cuando va, repito, luego de la palabra era o de la palabra periodo, ahí va a escribirse con minúscula. Ya era cenozoica, periodo jurásico. Ya, en 15º lugar tenemos la palabra Dios. Ya, la palabra Dios. Dios va a escribirse con mayúscula, pero también puede ir con minúscula. Va con mayúscula siempre y cuando se refiera a una religión monoteísta, o sea, hay un solo Dios. En cambio, si fuera una religión politeísta, ahí iría con minúscula porque como hay varios dioses, no es un nombre propio, sino es un nombre común.
Permítame. Por ejemplo, si dijéramos, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Ahí con mayúscula. Pero si dijéramos el Dios Zeus, el Dios Ares, ya ahí con minúscula, ¿ya? Con minúscula Dios. Ahora, tengan en cuenta que a veces los artículos son bastante especiales. No se olviden que hay dos tipos de artículos. Un artículo determinado, la, los, lo, las, el, y un artículo indeterminado, ¿no? Unos, una y unas. Por ejemplo, fíjense la diferencia, ¿ya? Se cree Dios frente a se cree un Dios. Se cree Dios frente a se cree un Dios, ¿no? Acá cuando decimos un Dios, se deduce que hay varios dioses, ¿no? Por esa razón es que la palabra Dios va a escribirse con minúscula, ¿ya? A ver, hechos históricos, la palabra Dios, las geocronológicas. Hemos hablado de los cursos, facultades, me parece que estamos terminando. Las históricas. A ver. Bueno, vamos a agregar unos casitos más, permítame por favor. Me faltó los eventos culturales. Me faltaron los eventos culturales y eventos deportivos. ¿Ya? Caso 16. Eventos culturales y eventos deportivos. Eventos culturales y eventos deportivos. En los eventos culturales y deportivos va con mayúscula. Por ejemplo, si dijéramos que asistirá al 4º Congreso de Cirugía Plástica. 4º Congreso de Cirugía Plástica. Ahora, puede escribir cuarto en números romanos. Y si es número romano, siempre va con mayúscula. ¿Ya? Pero fíjense el 4º Congreso de Cirugía Plástica. Ya así. O, por ejemplo, se acerca la Feria Internacional del Libro de Lima. Feria Internacional del Libro de Lima. No hay con mayúscula, Feria Internacional Libro. En cuanto a los eventos deportivos, ocurre lo mismo en cuanto a las mayúsculas, no solamente la inicial, sino los nombres que acompañan, ¿no? Por ejemplo, Copa Libertadores de América, ¿no? Así. Copa Libertadores de América. La preposición no, las preposiciones no llevan mayúsculas a menos que vayan al inicio de un nombre propio, cosa que es muy extraño. Copa Libertadores de América. O si no, por ejemplo, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Panamericanos, Campeonato Mundial de Ajedrez, ¿no? Todo con mayúscula, ¿ya? Campeonato Mundial de Ajedrez. A ver, caso 17. Los nombres de empresas. Cuando hablamos de empresas, no solo nos referimos a las grandes empresas, ¿no? Sino puede ser algún pequeño restaurante, alguna pequeña bodega, ya es. Empresas, ya. Por ejemplo, supongamos que exista un restaurante, ya llamado la Buena Sazón. Va con mayúscula la inicial y también los adjetivos y sustantivos que formen parte, y así. Restaurante La Buena Sazón. O pensemos en el nombre inventado, ¿no? De una farmacia, que sea la farmacia Aquí me quedo. Ya, aquí me quedo. Va con mayúscula la inicial y las palabras significativas, que son nombres propios y, bueno, y verbos, ¿ya? Así. Si hubiera una preposición, por ejemplo,
inventemos también, ¿ya? El nombre de una farmacia que sea los dones de Dios. Si hay preposición en el medio, ese sí va con minúscula. Si el artículo está en el medio, con minúscula. Solo el artículo inicial va con mayúscula, ¿ya? Solo el que inicia. A ver, me ha hecho una pregunta súper larga. Pero fue una pregunta. Cuando usted escribe en las viñetas enumeradas los hechos históricos, ¿por qué esa H no va con mayúscula? Porque no es una oración, estimado Gabriel. Si fuera una oración, sí tendría que ir con mayúscula. Ya como no son oraciones, entonces va con minúscula. Además, también porque es una cuestión más pedagógica, ¿no? Acá en la pizarra tenemos ciertas libertades al momento de la escritura. O sea, no confundas la pizarra que hace tu profesor, por ejemplo, de otro curso, porque hay profesores que ponen todo con mayúscula, ¿no? Y no es una cuestión que esté, entre comillas, mal, porque a veces es cuestión más pedagógica, más didáctica, ¿ya? Pero en este caso no, pongo todo con minúscula porque no son, digamos, no son oraciones, son simplemente sustantivos o frases nada más, ¿ya? Eso. A ver, caso 18. Caso 18. Perdón, vinculado a las empresas, podríamos agregar nombres de grupos artísticos, ¿ya? Porque, digamos, tiene el mismo uso, ¿ya? Empresas y grupos artísticos. Y grupos artísticos. Por ejemplo, hay un grupo artístico argentino que se llama Él mató a un policía motorizado. ¿Ya? Él mató a un policía motorizado. Y miren, va con mayúscula los pronombres, los verbos, pero preposición y artículo no. Ya, este es el nombre de un grupo artístico. Él mató a un policía motorizado. Por ejemplo, otro caso sería el Gran Combo. El Gran Combo. Ya, en este caso, va con mayúscula el artículo porque, al igual como les mencioné hace rato, está iniciando el nombre propio. El artículo forma parte del nombre propio de este grupo. Pero, por ejemplo, hay un grupo español de rock llamado Los Héroes del Silencio. Los Héroes del Silencio. Pero su nombre no es Los Héroes, sino Héroes del Silencio, ¿no? Pero si dijéramos, iremos hoy al concierto de Los Héroes del Silencio, entonces acá Héroes con mayúscula. El artículo ya no, porque no es parte del nombre propio. Su nombre es Héroes del Silencio. Solo el artículo, siempre y cuando, repito, formará parte del nombre propio. A ver, en 18º lugar tenemos los nombres de periódicos y revistas. Los nombres de periódicos y también los nombres de revistas. La regla es la misma que en el caso anterior. Ya los nombres de periódicos y revistas, ya su regla es la misma. Va con mayúscula la inicial, ¿ya? Y los sustantivos o adjetivos que forman parte del nombre propio, ¿no? Por ejemplo, El País, como nombre de un periódico, ¿ya? El País. Nuevo Mundo, ya como el nombre de un periódico, ¿no? Nuevo Mundo. Ya, pero por si acaso, no se llama El Trome, sino simplemente Trome. Y ya solo que estamos acostumbrados a llamarlo por el artículo, ¿no? Acá el artículo no es parte del nombre propio, tal como sí ocurre, por ejemplo, como en el comercio, ¿no? Ya, el comercio. Y así dijéramos, por ejemplo, el comercio ha bajado enormemente su calidad, pues acá es parte del nombre propio con mayúscula. Otro ejemplo podría ser revista Vela Verde. Revista Vela Verde, ¿no? Porque es una revista cuyo nombre es Vela Verde, ¿no? Va con mayúscula. Bien, pero a veces hay revistas cuyo nombre empieza a partir de la palabra revista, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos Revista Hispanoamericana de Literatura. Hispanoamericana
de literatura. Porque también es obvio, ¿no? Porque sería extraño que se llame Hispanoamericana de Literatura, ¿no? Pero igual se va a entender porque o está entrecomillado o está en cursiva, ¿no? Que forma parte del nombre propio, y así. Revista Hispanoamericana de Literatura. Bueno, jóvenes, con esto nos estaríamos quedando. Seguramente debe haber algunas consultas más, algunas dudas más. A ver, creo que hemos abarcado casi todo: edades, periodos, empresas, signos del zodiaco, hemos hablado de los movimientos, hemos hablado también de los títulos. Ah, me falta uno, siempre falta. Me falta de los nombres científicos latinos, ¿no? Nombres científicos latinos. Nombres científicos latinos. Nombres científicos latinos, ¿ya? Tiene que estar en latín, por si acaso. Y va con mayúscula solamente la inicial, ¿ya? Por ejemplo, Solanum tuberosa, que es el nombre científico de la papa, ¿ya? Solanum tuberosa. ¿Ya? O por ejemplo, Homo sapiens, ¿ya? La inicial, ¿ya? Homo sapiens. O también, por ejemplo, ya también, por ejemplo, Canis familiaris. Ya, Canis familiaris. Canis familiares, ya la inicial. Voy a agregar uno más, caso 20, ya, y con esto ya por espacio nos quedamos acá. Hay algunos nombres que pueden ir con mayúscula y minúscula, ya, esto vamos a llamar así grandes monumentos. Ya, grandes monumentos. Por ejemplo, Catedral de Lima. En Catedral de Lima, la palabra catedral puede ir con mayúscula o con minúscula. Repito, en Catedral de Lima, catedral puede ir con mayúscula o minúscula. Ya, disculpen. Se puede hacer catedral o catedral de Lima. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Capilla Sixtina. Capilla con mayúscula o con minúscula, ¿ya? Capilla Sixtina. También pasa lo mismo, por ejemplo, con Estatua de la Libertad, Torre Eiffel. Estatua puede ir, estatua puede ir con mayúscula o con minúscula, ¿ya? Lo que sí va con mayúscula siempre es libertad, ¿no? Eso sí. En Torre Eiffel, torre con mayúscula o minúscula, Eiffel sí va con mayúscula siempre. Torre de Pisa igualito, ¿no? Torre puede ir con mayúscula o minúscula, Pisa sí con mayúscula siempre, ¿bien? Bueno, jóvenes, ¿tendrán alguna consultita sobre esta pizarra? Si no hay ninguna consulta, entonces, una fotito, por favor, su captura para, bueno, ya cotejar las respuestas. Mientras voy a lavarme la mano.
En unos minutitos cotejamos. A ver, estimados alumnos, para que nos alcance tiempo si hay alguna duda. La primera pregunta dice, las mayúsculas y las minúsculas siguen las reglas determinadas por la RAE en su libro de ortografía de la lengua española, etc., ¿no? En cuanto a esta aseveración, marque la opción que presente adecuado uso de estos casos. ¿Bien? En la A dice, lo han nombrado gerente de la empresa Casa Andina Peruana. Se deduce que es el nombre de una empresa, no Casa Andina Peruana, por lo tanto tiene que ir con mayúscula todo, porque es el nombre propio de una empresa. En la B la palabra leyes no tiene por qué ir con mayúscula, ¿no? Porque es un uso bastante genérico. La clave es la C de casa, ¿ya? En la 1, casa. El error en la D está en la palabra norte. Y el error en la E está en examen de admisión. Tiene que ir con minúscula. Una cosa diferente sería hablar de la Oficina Central de Admisión, ¿no? OCA. Ese sí va con mayúscula porque es el nombre de una división interna de, entre comillas, una empresa, ¿no? En el caso de San Marcos. Repito, una, la C de casa. En la 2, la respuesta es enano. En avión no está bien Aguajal, es el título de una canción, Aguajal con minúscula, y los Chapis, que es un grupo artístico con mayúscula Chapis, ¿no? En la B de beso está mal la palabra tenorio, eso lo vimos en la clase anterior. Acá la palabra tenorio equivale a mujeriego, ¿no? Como es mujeriego, tiene que ir con minúscula. En la C, la ciudad de los canales sí está bien, eso también lo hablamos en la clase anterior, pero lo que está mal es ciudad de la luz, tiene que ir con mayúscula, ¿no?
Ciudad de los Canales, recuerda, porque su uso es literal. En cambio, Ciudad de la Luz, su uso es figurado, ¿no? Cuando es figurado va con mayúscula, cuando es literal va con minúscula. Y en dedo, lo que está mal es Países Árabes. Si hay un lugar cuyo nombre es Países Bajos, ¿no? Pero no hay Países Árabes. Lo que sí hay es Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Eso sí hay. Eso tiene que ir con mayúscula. Repito, en la 2 la E de enano. En la 3 la clave es casita. Nos piden lo correcto, ¿no? O sea, en la 1 no hay error. En la 2, crónica de una muerte anunciada. Como es el título de una novela, está bien crónica, pero muerte anunciada tiene que ir con minúscula, ¿no? Y acá aparece con mayúscula. Y en la 5 lo que está mal es acta, ¿no? El acuerdo fue formalizado mediante un acta del Ministerio del Interior. Acta debe ir con minúscula. Repito, 3, la C de casa. En la 4, ¿cuántas mayúsculas se han omitido? 7, dice acá, 7. A ver, leamos. El primer latinoamericano ganador del premio Biblioteca Breve, acá tienes premio Biblioteca Breve, van 3. Premio Biblioteca Breve. Fue Vargas Llosa. Este premio era otorgado por la editorial Seix Barral. Seix Barral. Ahí van 2 más, van 5 en total, no 5. Cuya sede se encuentra en Barcelona, la ciudad de Condal. Ciudad Condal, también con mayúscula porque es un uso metafórico. Ahí van 7, ¿ya? Premio Biblioteca Breve, Seix Barral y Ciudad Condal. 7 en total. Y en 4, la B de beso. En la 5, la B de beso también. A ver, en la 1 dice, en la entrega del premio Oscar será hoy, ¿quién ganará el premio Oscar a mejor película extranjera? Hayamos solo un error de mayúsculas. Bueno, premio Oscar está bien, ¿no? Ya, a ver, en la 2 dice, él mató a un policía motorizado, es mi grupo argentino favorito y se presentó en la Guerra Nacional. ¿No hallamos de mayúsculas? No, no hallamos. Luego, en el 5º Congreso de Políticas No Gubernamentales estuvo como invitado al presidente de la República. ¿No hallamos orden de mayúsculas? Bueno, dice 5º Congreso. La palabra quinto con, digamos, con números romanos está bien, ¿no? Y quinto, así con, digamos, con palabras, también estaría bien. Y presidente de la República, eso lo vimos en la clase pasada. Yo les he dicho que presidente de la República tiene que ir con mayúscula, bueno, presidente nunca, pero República puede ir con mayúscula siempre y cuando esté el nombre completo de nuestro país, siempre y cuando dije la República del Perú. Pero si solamente es República, ahí sí va con minúscula, ya va con minúscula nada más, ¿bien? Entonces la clave es la B de besito. En la 6 nos piden los enunciados correctamente escritos. El atleta fue condecorado con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Juegos Olímpicos, ahí no hay error, ¿cierto? Eso está bien. En la 2, en diciembre, diciembre está mal, ¿no? Diciembre tiene que ir con minúscula en la 2. En la 3 dice, el Festival de la Marinera atrae a miles de turistas cada verano en Trujillo. Dice Festival de la Marinera. Eso está bien, ¿no? Porque se deduce que es un evento deportivo, bueno, entre comillas deportivo, ¿no? O artístico mejor. Luego, participó en el Campeonato Mundial de Ajedrez. Eso está mal, ¿no? Porque se deduce que es un nombre, Campeonato Mundial de Ajedrez. Y luego la joven atleta, la joven poeta recibió el premio Casa de las Américas por su primer libro. Eso sí está bien, ¿no? Sí está bien. A ver. Ahí, parece que me salté algo. A ver. Perdón, sí, tiene mucha razón. Dice, hallamos solo un error de mayúsculas, ¿no? Y si hay solo un error de mayúsculas, yo lo leí mal. Ya, vamos a corregir en la 5. La 5, la A sería, disculpen, sería la A. Porque me confundí, dice solo un error de mayúsculas, y sí, hay solo un error de mayúsculas. Bien, sí, lo leí muy rápido, disculpen. Jóvenes, muchas gracias por preguntar. Y por eso tienen que preguntar. En la 6, repito, la clave es la A. La clave es la A, sí, lo leí muy rápido. En la 7, acá en la 7 hay 2 respuestas, ¿ya? La huida a Egipto, eso está mal, y también está mal Imperio Romano, Romano está mal. Puede ser la B o la D.
Ahí sí hay dos respuestas. Pero una aclaración, yo no les hablé de esto, todos los sucesos que desencadenan un hecho histórico van con minúscula. Por ejemplo, huida a Egipto, huida va con minúscula, ¿ya? Desembarco de Normandía, desembarco va con minúscula. Lo mismo pasa en toma de la Bastilla, toma va con minúscula, ¿ya? Toma tiene que ir con minúscula. Acá la B está mal por huida y la D está mal por romano. En la 8 dice los enunciados correctos. La Revolución Francesa, francesa está recontra mal, ¿no? Porque es un gentilicio. En la 2 dice Jurásico Superior. Eso sí está bien, ¿no? Eso sí es correcto. En la 3, la independencia americana supuso la liquidación de la colonia y el imperio hispano. Hispano está mal porque es un gentilicio, ¿no? También está mal. En la 4, en el Paleógeno temprano, ahí paleógeno no tiene que ser con mayúscula, ¿no? Y en la 5, la Gran Guerra, eso sí está bien. Europa, obviamente, sí está bien, ¿no? En la 8, la clave es la D de dedo. 8 D de dedo. En la 9, dice correctamente, durante la Edad Media, eso está bien. Europa también está bien. En la 2, los dinosaurios vivieron durante el Mesozoico. Mesozoico está mal, tiene que ir con mayúscula. En la 3, el descubrimiento de América en 1492 marcó un hito en la historia universal. Eso ahí está bien, ¿no? Porque historia universal acá no es un curso. En la 4 está mal Pleistoceno, ¿no? Pleistoceno tiene que ir con mayúscula. En la 9, la clave es avioncito. En la 10 es de examen de admisión. En la 1 dice, ¿es necesaria la minúscula en la preposición del apellido del Prado? Sí, ¿no? Porque es Andrés del Prado. Tiene que estar en minúscula, ¿no? Si no estuviera Andrés, ahí sí está bien con mayúscula. Las minúsculas empleadas en glucosa, dióxido de carbono son adecuadas, correcto. No hay razón para que haya con mayúscula. La palabra fotosíntesis y ciclo están correctamente escritas. No hay razón, no es un nombre propio, nada. Y luego dice, el nombre de bioquímica vegetal presenta un uso correcto de mayúsculas, claro, porque dice, el profesor de bioquímica vegetal, se supone que es el nombre de un curso. Por lo tanto, la clave es la D de dedo, ¿no? Clave D de dedo. En la 11 nos piden uso correcto. No puede ser avión por la palabra congreso. Congreso tiene que ir con mayúscula. No puede ser beso por colegio de arquitectos. Es un nombre de una institución. Colegio de abogados, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos. En la C, el director de la policía, policía con mayúscula. En la D, mi hermano ingresó a la universidad y luego siguió la policía nacional. Bueno, policía tiene que ir con mayúscula, ¿no? La clave es la E de enano. ¿Ya? En la 12 está enrevesada, la 12 está bien pesadita. Pero en la 1 dice que no, bueno, primero dice los títulos de nombres y proyectos, ¿no? En la 1 está mal porque como es un título, tiene que ir con mayúscula únicamente la primera. O sea, nuestra clave tiene que tener 1, eliminas D. Luego, una ponencia memorable fue la presentación del poder femenino en las crónicas de Indias, ¿bien? Eso sí está bien, porque se deduce que es el título de algo, ¿no? De la ponencia. Solamente con mayúscula la primera, Indias bien, porque es un nombre propio. En la 3 te pide, en la 3 tampoco hay error, ¿no? Plan nacional. Recuerde que los nombres de planes, proyectos van con mayúscula, en todas las palabras significativas. En la 4 sí hay un error, por Sala de Arte Contemporáneo de Mali. No hay razón para que vaya con mayúscula, ¿no? Sala de Arte Contemporáneo. Es una sala nada más, es como decir sala de grados. Aunque pareciera que es un nombre institucional, ¿no? Pero sala de grados va con minúscula. Igual acá, Sala de Arte Contemporáneo va con minúscula. Mali sí, porque es un acrónimo. Museo de Arte de Lima. Y en la 5, dice, lanzó el proyecto, se supone que es un proyecto. Recuerda que acá la mayúscula incluye la palabra proyecto también, ¿no? Proyecto de inversión educativa, etc. Como que yo les puse por acá está, o estaba acá, ¿no? Proyecto también lleva mayúscula, ¿ya? Está con mayúscula no porque lo haya puesto al inicio, ¿ah? Sino porque también forma parte del nombre, la palabra proyecto, la palabra plan en plan lector también, ¿ya? Entonces la clave sale casita. Luego tenemos en la 13, nos piden la correcta, sale avión. En la 2 el error está, a ver, nos pide la correcta.
Durante el octavo Congreso Nacional de Ciencias Sociales presentó su ponencia. Recuerda que va solamente con mayúscula la primera. Luego, en la 4, su equipo disputó la final. Ahí la palabra final está mal, pues, ¿no? No hay razón. Copa Sudamericana de Fútbol, eso sí está bien. No, pero final no es un nombre propio, ¿no? En la 14, clave avión. Los errores son francesa, va uno. Luego tenemos monarquía, república, toma y mundo. Francesa, monarquía, república, toma y mundo, ¿no? Esos 5. Esos son los 5 errores que hay ahí. Les he dicho que toma de la Bastilla, toma no va con mayúscula. Y en la 15 nos piden los enunciados correctos, sale besito, 1 y 3. A ver, el error en la 2. Después de fuertísimo la policía, policía debe ser con mayúscula. El error en la 4, plaza de armas, solo plaza, perdón, armas nada más con mayúscula, plaza con minúscula, ya plaza con minúscula. Profe, me dice la 3 de la 15, en la 3 de la 15. Recuerden que yo les puse catedral que puede ir con mayúscula o minúscula, ¿recuerda? Catedral con mayúscula o minúscula. Puse catedral de Lima como ejemplo, pero pasa con catedral de Santiago, catedral de Argentina, etc. O con cualquiera de esas, ¿ya? Puede ir con mayúscula o con minúscula. Está por acá, ¿no? Por acá. El último caso que había puesto. ¿Bien? Bueno, señoritas y caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, seguramente con puntuación, creo. ¿Ya? Muchas gracias, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Gracias.